vuelta aquí con La Cocina de Ají. Y ustedes en sus casas, ¿cómo están? Escríbanos @elají de tu vida y envíe sus saludos. Vamos a conversar ya con una de nuestras especialistas, Anelisa Villalaz, sobre los pequeños de la casa. En primeros pasos vamos a aprender sobre cómo desarrollar las habilidades de niños que tienen hermanos con diagnóstico. Buenos días, bienvenida a La Cocina de Ají. Buenos días. Ya hemos conversado aquí en varias ocasiones que le prestamos mucha atención a los niños pues que necesitan, valga la redundancia, más atención en casa, y a veces ponemos de lado al hermanito o la hermanita, quien puede pasar por una serie de procesos que a veces, pues, como quien dice, ignoramos. Buenos días. Buenos días, exactamente. Cuando estamos con niños que tienen esa situación, que sus hermanos tienen algún diagnóstico, es importante hacer un trabajo para el desarrollo de las habilidades emocionales de ese niño, y eso significa que nosotros vamos a enseñarle a ese niño que uno puede experimentar todas las emociones y que nadie le va a estar inhibiendo, taponeando o prohibiéndole sentirse de determinada manera. Fíjate que cuando un niño pequeño, estoy hablando de un niño de 5 o 6 años, si tiene un hermanito con autismo o cualquier otro diagnóstico y le rompe la tarea de la escuela, se va a sentir furioso, pero los adultos vienen y dicen, no, acuérdate que tu hermanito es chiquito, no te pongas así, porque no, tal cosa, pero sin querer lo que uno está haciendo es que estás diciéndole al niño tus emociones. Tapa tus emociones. Exacto, no cuentan. Entonces, wow. ¿Cuál es el proceso importante que tiene que ocurrir? Es que el niño pueda aprender a demostrar sus emociones y comunicarlas de una manera que es adecuada. Claro. Así cuando llegas a la vida adulta, porque todos nos ponemos bravos, todos nos ponemos tristes, todos tenemos miedo, que son las emociones consideradas negativas. Entonces, lo que ocurre es que si tú lo puedes manejar adecuadamente, no te quedas con esas emociones negativas adentro tuyo, porque eso enferma tu cuerpo, pero a la vez no la escupes o vomitas encima de los demás. Ok, ¿sí? Por ejemplo, y me gusta traer a colación mis 2 hijos. Yo tengo un niño que tiene una condición, tiene 5 años, y mi otro hijo, que no tiene absolutamente ninguna condición, Roberto Luca. Cuando un día Rocco, que es el hermano menor, mordió a Roberto Luca, al principio yo me quedé mirando y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, porque, claro, mi niño con condición no lo mordió, pero se estaba riendo. Ajá. Y yo dije... y entonces Roberto Luca me miró y me dijo, mamá, Rocco me mordió. Esperando que yo reaccionara y yo, ¿sabes? Un regaño. Y yo digo, ¿será que regaño? O sea, en microsegundos, y yo decidí regañarle. Dije, Rocco, no muerdas a tu hermano mayor. Porque hubiese hecho lo mismo. O sea, si hubiese sido otro niño sin o con condición, o sea, hubiese regañado igual, si hubiera pasado de un lado y del otro. Entonces yo vi la cara en mi hijo mayor, ¿sabes? Como ¿sabes? Estoy aliviado, que entendió, que sabe que su hermano tiene una condición, pero eso no lo exime de ser responsable de sus actos. Exactamente. Y fíjate porque si yo no hubiese hecho nada, yo creo que ahí sí hubiese tapado las emociones, porque él sentía dolor, porque sí lloró, claro. Que sentía dolor porque lo mordió duro, sin querer, pero lo mordió, o sea, el acto estaba. Exacto, y fíjate que qué bueno que pensaste cómo reaccionar, o sea, que te tomaste estos segundos. Gracias a ti porque has venido muchas veces, entonces yo tomo todos los consejos. Porque fíjate que usualmente en esas situaciones lo más fácil es decir, ay, no le hagas caso. Como que no pasó nada. Pero la mordida está, y el dolor, claro, y la frustración. Como cuando un niño se cae de una bicicleta o se va caminando. Que no llores porque tú eres niño. Exacto. Absurdo. O que le dicen, no te pasó nada, no te pasó nada. No pasó nada, ¿no? Sí le pasó algo a la persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje equivocado que uno está enviando? Es que uno está anulando la experiencia o la percepción de la persona que sí le pasó algo. O sea, si él está mordido y tú hubieras dicho, ay, bueno, no, eso no es nada, internamente adentro de tu hijo mayor, lo que iría ocurriendo es que empieza a pensar, bueno, lo que yo siento, lo que yo estoy pensando no vale. Exactamente. Y eso puede generar niños muy inseguros, por consecuencia, adultos muy inseguros con muchos otros problemas en un futuro. Exactamente, así es. Y entonces, fíjense cómo una cosa se va amarrando con la otra, porque si tú no puedes expresar tus emociones negativas, no te puedes quejar de tu hermano, no te puedes poner bravo con el hermano, no te puedes tener miedo, no puedes estar triste porque tu hermano tiene una condición diagnóstica, y todos los adultos que están alrededor te mandan ese mensaje de que no te puedes sentir así, aquí todos estamos felices y todo está perfecto. Claro. Entonces lo que va ocurriendo es que la persona se va rellenando internamente y se va intoxicando de todas esas emociones negativas que se van guardando ahí, hasta que llega el momento en que explota
y obviamente va a explotar con ese hermano que tiene el diagnóstico. Claro. Entonces, justamente lo que queremos cultivar es que los hermanos tengan buenas relaciones, con diagnósticos, sin diagnósticos, correcto. que sean unas relaciones de compañía, de cariño, de apertura y sobre todo donde hay un compartir importante. Claro, supongo que debe ser muy frustrante, porque si usted como adulto en su trabajo o en su casa se enoja y le dicen, oye, no te enojes, y tú sientes que tienes ese derecho a explotar, imagínate un niño que apenas está empezando a aprender a manejar esas emociones. Exacto. Otra de las cosas que quiero que me expliques es, por ejemplo, cuando los padres reciben el diagnóstico, digamos, un autismo o algo que nos contaba hace poco Dismal, ella nos contaba de su niña y que ella recibió el diagnóstico y ella como mamá se sentía muy frustrada, se sentía bastante impotente y no sabía cómo aceptar y salir adelante con la situación. Explicarle a un niño de repente que su hermanito o hermanita tiene un diagnóstico debe ser una cosa muy compleja. Es muy compleja y muy y para difícil. el niño aceptarlo y entenderlo, porque otra cosa que me cuenta una mamá de una nena que conozco, ella me dice, a mi hija de 7 años le da pena salir con la hermanita porque ella siente que se van a burlar. Y a mí me parecía muy cruel. ¿Cómo esa mamá le explica al niño y cómo ayudamos a los niños a entender que son niños normales? Sí, fíjate, primero hay que hacer una descarga emocional, hay que hacer un vaciado emocional y después entonces entras a ver cómo piensas o cómo cambias la forma en que el niño piensa. Perdón, si ocurre que tú estás con una niña que se siente así apenada, no le puedes descalificar sus emociones. Esa es la forma en que esa persona se siente. Lo que sí le puedes enseñar es cómo movilizar esa emoción. Es decir, que no se quede para siempre sintiéndose apenada. Y justamente Puede por ser eso normal, ¿no? es parte de, y recuerden que hay diferencias individuales, entonces frente a una situación cada persona se siente distinto y cada quien tiene derecho a expresar cómo se siente. Y nuestros hijos también. Exactamente, entonces cuando uno está en una situación de ese tipo, uno tiene que estar seguros de que el niño no se va a quedar estancado o que uno como adulto no se quede estancado. Justamente la técnica que les traigo para mostrar hoy es para niños y para adultos. Me encanta, a ver, porque ¿qué tenemos? fíjense, cuando uno está sintiendo una emoción muy fuerte, miedo, tristeza, rabia, y uno o se siente que se está como congelando internamente, esa sensación. que se está quedando todo atrapado adentro de uno, o que simplemente no estás en un lugar donde tú puedes expresar cómo te sientes, es muy importante que aprendas a usar esta técnica, y esta toallita me la prestó Alexis de su cocina. Ya verificamos que no se la pasó por el cuello. Fíjense qué práctica esta técnica. Con la mano izquierda la pones en la parte de abajo de la toalla y presionas un poquito aquí en las cuerdas vocales para prepararte para gritar, ¿ok? Y te presionas un poquito aquí las cuerdas para no lastimarte la garganta, las cuerdas vocales. La mano derecha la pones en la parte de arriba y con la mano derecha entonces te tapas la boca, fíjate. Presionas aquí y haces esto. Y entonces gritas. Cuando vas a gritar, sacas el aire de acá del fondo del cuerpo, del estómago, del diafragma, de aquí abajo, y sale. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una situación donde tienes mucho miedo o te sientes muy apenada, ¿sí? O estás muy enojada y no puedes reventar con los demás, entonces tomas un momento. Cuando tengas lo que conocemos como un breakdown, un nervous breakdown, tomas, sí, como rompes un aquí cortocircuito. explotas, sí. En vez de explotar gritándole a un niño, pegándole a un niño, mejor vas al baño, te encierras en el baño, agarras una toalla, gritas. Mira Te voy a que hacer no un me sabía esa ejemplo. Eso lo he visto en películas, que la gente le va... Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una descarga emocional, y cuando tú sacas todas esas emociones y estás en calma, lo que va a ocurrir es que te vas a mover de una emoción a otra. O sea, te vas a sentir triste, te vas a sentir enojado, tal vez te sientes incómodo, hasta que tienes paz y tienes calma interna. Y entonces piensas. Y entonces cambias de opinión. Vas a y tener la mente entonces, más tranquila. Tú vas a estar más exactamente. tranquilo para poder tomar una decisión un poco más acertada. Exacto. Y lo que ocurre Me gusta internamente es que ocurre un cambio y las emociones se mueven, no se quedan paralizadas allá adentro. ¿Ves cómo hay niños que empiezan a hacer una pataleta y gritan, lloran, se tiran al piso y todo? 5 segundos, 10 segundos, 15. ¿Y ya? Y todo Tenemos que ser terminó. como los niños. Pero ¿qué entonces. poder tienen las emociones sobre nosotros? Ayer le Las emociones enferman. Gente Las emociones que te, negativas. ajá, claro, que te quedas con esas imágenes. O sea,
han comprobado que te pueden dar problemas estomacales y hay muchas enfermedades, cáncer, problemas de estómago, exactamente. Que ayer leí que cuando tienes una emoción negativa se puede apoderar, o el enojo se puede apoderar tanto de una persona, y dije, wow, a mí me ha pasado, que en el momento en el que estás enojada, a veces eso te reorganiza el pensamiento al punto de que a ti se te olvida por qué estabas enojada. Exacto, y tú dices, así es. ¿cuál es mi rabia? Sí, puede ser muy intenso. Por eso es que siempre recomendamos que no le peguen a los niños, porque en cualquier momento el cuerpo de uno puede entrar en tanto enojo y tanta rabia que puedes perder el control y después no sabes ni siquiera bien qué fue lo que le hiciste al niño. Ahí hay un riesgo importante. Entonces, cuando uno está en una situación familiar donde hay una persona que está enferma o un niño que tiene un diagnóstico, esas son situaciones que no vas a resolver de un día para otro y tal vez vas a vivir muchos años en esa situación. Entonces, las experiencias que va teniendo ese hermano no las puedes ir descalificando. Ay, me rompió la tarea, no importa. Ay, me mordió, no importa. Ay, no, ¿cuántos años te vas a pasar diciéndole a alguien que te está reportando, me ocurrió algo, y le vas a decir que no importa, que no pasó nada? No es bueno hacer eso. Lo bueno es que puedas enseñarle cómo sentir, sí, qué rabia que me rompió la tarea, pero no puedes descargar la rabia con tu hermano ni con otra persona. Excelente técnica. Y le enseñas, y con esto entonces, nos vamos a quedar. Así es. Muchísimas gracias, Annelisa. De verdad que interesantísimos tus consejos. Siempre, bueno, tú estudiaste esto y lo ves día a día en tus consultas y nos ayudan a nosotros a tener mucho más control de nuestras emociones. Y yo creo que esto no solamente sirve para los niños, nos sirve para nosotros los adultos, Marcela. Así es. Así es. Muchísimas gracias por este tema. Ya lo saben, en Primeros Pasos conversamos hoy en la cocina de Ají sobre cómo cuidar las emociones de los niños, que son hermanitos de un niño con un diagnóstico.